Mire, tío Alberto, usted se preguntará, ¿qué es esto? Pues yo le voy a... No, bueno, yo no, tío Alberto, simplemente estamos en una afiladuría en lo que fueran los bajos del edificio El Colonial, aquí sobre la calle de Fray Servando Teresa de Mier, a unos pasos de lo que es el centro de la Ciudad de México. Le voy a decir para qué sirve. Para que vean cómo se pueden afilar aquí todo, porque es una afiladuría tradicional desde hace 54 años, nada más y nada menos. Mire. ¿Le puedo grabar? Sí. ¿Qué servicio le está pidiendo? Es para un portacutícula, necesitamos que nos lo afile, que le saque ahí filo, y es, como puede usted ver, muy especial. No es cualquier filo. Sí, no es cualquier filo. ¿Y no cualquier afilado? No, claro, es principalmente eso. Por eso venimos igual, ya habíamos preguntado. A ver, nada más, sí, Alberto, ¿nos la puede mostrar, maestro, para que vea? Nada más la calidad de precisión me imagino que claro, se necesita precisión, ¿no? Sí, es un poquillo, no es cosa de otro mundo, pero sí, es un poquito de precisión en esas cosas. No sea así humildón, ya se parece a los de la selección. Lo de la selección, ¿verdad? Maestro, platíquenos, 55 años. 54 años aquí. 54 años. 54. Mire qué máquinas tan hermosas de afiladuría. Sí, aquí nosotros afilamos con una piedra ya de muchos años. ¿Cómo se llama? Se llama mollejón, es piedra de cantera. O sea, no es una piedra cualquiera. No, un esmeril es aquel. Esta es piedra de cantera desde el siglo pasado. ¿Y para qué es? Para afilar todo tipo, principalmente esas piezas. ¿No se le va ahí? No, es una piedra muy fina. No, cualquiera hay. No, cualquier taller lo tiene. ¿Los afiladores? Los afiladores de la calle usan esmeriles, más grueso el grano y por lo mismo rebajan mucho las piezas. No, pues le ponen de repente. Bueno, ¿para sí. qué le cuento? Pero, y bueno, seguimos platicando, maestro. ¿Cómo llegaron aquí al edificio El Colonial? En el 64, en 1964 llegamos aquí. ¿Tiene todavía esta máquina? Esta maquinaria vino después más o menos como por los años 80. Estas maquinarias. ¿Esta para qué sirve? Esta máquina sirve para afilar las sierras, cintas, para cortar el hueso. O sea que cosas de precisión, una vez que se usan para cortar en seres humanos. Así es. Eso es para cortar el hueso de las reses. Aquí se afilan las cintas. De los bueyes. Exactamente. No de los seres humanos. No, de los seres humanos no, es para cortar el hueso. Ya se había asustado el tío Alberto. Sí. Y luego acá está esta máquina. Otra es para afilar los serrotes. O sea, no es cualquier máquina. No, mire, le voy a enseñar uno. A ver. Es este. Esos son los tipos de serrotes que nosotros ahí afilamos. Mire, Sí. Alberto. Ahí se afila. Usted dice. Y esta máquina es para hacerle los dientes. Ya cuando vienen así lisos, se les hace el diente nuevo. Y luego uno se lo da al afilador, ¿verdad? Pues esos no pueden hacerlos al afilador de la calle porque no se los hace. ¿No se los hace? No, definitivamente no. Eso necesita maquinaria, que es esta, y es para afilar. ¿Y la de atrás? Este es para soldar las cintas. De la sierra. Exactamente, eso es para soldar. Esta máquina se utiliza para soldar. ¿Y la que tenemos allá atrás? Igual también es para soldar, esa pequeña que está de aquel lado. Sí. ¿Y esta que tiene a sus Este espaldas? es para afilar los discos de la rebanadora con lo que ¿De jamón? de jamón. Para rebanar lo que quieran, ¿verdad? Exactamente. O los taquitos de bistec que los hacen delgaditos. Delgaditos, eso se puede también con los discos de rebanadora. ¿Cómo ven? ¿Y esta afiladuría quién la fundó, maestro? Mis abuelos. Le viene de generación. Ya somos la tercera generación nosotros, yo y mis hermanos. Y le agarró el gusto a la afiladuría. Sí, desde entonces. Gracias, maestro. Su nombre otra vez, por favor. Jesús Durán Rosales. Le digo, es un orgullo ver gente que preserva la tradición familiar y aquí está y la tiene bien bonita la afiladuría. Mira, la conservamos todavía a pesar de los años. Pero bonita, no nada más la conserva, sino bien conservada. Bien conservada, sí, así es. Felicidades, maestro. No, muchas de gracias. seguro quería mucho a sus abuelitos y a su papá. Sí, esa afiladura la fundó mi abuelo. Y con orgullo lo dice. No, demasiado. Bueno, como ve, tío Alberto, para que vea que hay gente en esta ciudad trabajadora y que preserva la tradición. Ahora sí, como dicen por allá, échale un ojito, ay, ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver cómo la gente con talento hace su trabajo. Ahí nos vemos.